En las inhóspitas tierras fronterizas del territorio de Arizona de la década de 1870, Shadow Wolf se mueve como un fantasma en la penumbra. Su reputación como el guerrero apache más temido le precede. 20 años de incursiones han hecho que los colonos pronuncien su nombre en susurros. Pero esa noche, algo inesperado rompe el silencio del desierto. La voz de una mujer que canta una antigua plegaria que resuena en las paredes del cañón. Para un guerrero criado entre leyendas de sangre y venganza, ese sonido no debería significar nada. Sin embargo, hay algo en su melodía que traspasa su endurecido exterior y despierta recuerdos de las canciones de su abuela antes de que comenzaran las guerras. Mientras permanece inmóvil, con la lanza bajada, una pregunta arde en su mente. ¿Podría el camino de la paz tener más poder que el camino del guerrero? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El peso de la bolsa de medicinas que colgaba de la cadera de Shadow Wolf parecía ahora más pesado que en años. El último regalo de su abuela, desgastado por 2 décadas de guerra, contenía hierbas sagradas que hacía tiempo que habían perdido su fragancia. Sin embargo, esa noche, mientras la canción de la mujer se desvanecía en susurros en el desierto, su aroma volvió de repente a él. Salvia, cedro y algo más dulce que evocaba las mañanas tranquilas junto al fuego. Recordó el día en que su abuela le había puesto la bolsa de cuero en sus pequeñas manos. Algunos guerreros, le había dicho, con los ojos oscuros y llenos de sabiduría, llevan su fuerza en sus armas, pero el verdadero poder reside en saber cuándo dejarlas. A los 8 años no lo había entendido, a los 18 lo había olvidado. Ahora, a los 38, sus palabras resonaban con un nuevo significado. Los dedos de Shadow Wolf recorrieron los intrincados abalorios de la bolsa, patrones que contaban historias de armonía entre la tierra y el cielo, entre el hombre y el espíritu. Su abuela había sido la curandera más respetada de la tribu, guardiana de canciones que podían curar tanto el cuerpo como el alma. Pero aquellos eran otros tiempos, antes de que los soldados de casaca azul se adentraran en las tierras apaches, antes de que las incursiones se convirtieran en una forma de supervivencia más que en una elección. La transformación de pequeño ciervo, el niño que recogía hierbas curativas con su abuela, en lobo sombrío, había sido gradual y luego repentina. La muerte de su padre durante un ataque de los soldados había desencadenado el cambio. Los ancianos de la tribu vieron su rabia, su destreza con el arco y la lanza, y asintieron con aprobación. Eso era lo que su pueblo necesitaba. Guerreros que infundieran miedo en los corazones de los colonos, que protegieran lo que quedaba de sus tierras y sus costumbres. Destacó en el camino del guerrero. Bajo la tutela de Red Horse, el luchador más experimentado de la tribu, Shadow Wolf aprendió a moverse sin hacer ruido, a leer rastros de 3 días, a golpear con la precisión de una serpiente de cascabel y la fuerza de un puma. Su abuela observaba el cambio en silencio, mientras seguía llenando su bolsa de medicina con hierbas curativas, incluso cuando él llenaba su carcaj con flechas. «Recuerda», le decía, metiendo salvia fresca en la bolsa, «todos los guerreros llevan 2 corazones, uno late para la batalla, el otro para la paz. Los más fuertes saben a cuál deben escuchar». Él había descartado sus palabras como la suave sabiduría de las mujeres, innecesaria para el duro camino que le esperaba. Sin embargo, ella insistió, añadiendo nuevas hierbas cada temporada hasta su fallecimiento, 5 inviernos atrás. Ahora, en el crepúsculo cada vez más profundo, Shadow Wolf sacó una ramita de salvia seca de la bolsa. Su aroma se mezclaba con los ecos persistentes de la canción de la mujer.
Llevaba 3 días siguiéndola, observándola mientras cuidaba su pequeño jardín, acarreaba agua del arroyo y cantaba al sol poniente. Sus guerreros esperaban en las colinas, esperando que él diera la señal para la incursión que expulsaría a otro colono de las tierras apaches. En cambio, se encontró recordando cómo su abuela cantaba al amanecer, con una voz que curaba a todos los que la escuchaban. La canción de esta colona tenía el mismo poder, no era un himno de conquista de los colonos, sino algo más antiguo, una plegaria a la tierra que podría haber salido de los labios de su abuela. Red Horse habría llamado debilidad a esa vacilación. 20 años de incursiones exitosas le habían valido a Shadow Wolf su lugar como líder guerrero. Su nombre infundía temor en los campamentos de colonos y orgullo a su pueblo. Sin embargo, allí estaba, con fragmentos de la sabiduría de su abuela surgiendo como la niebla matinal en su mente y su bolsa de medicinas cobrando vida de nuevo con nuevas posibilidades. Las hierbas esparcidas en la bolsa habían servido en otro tiempo para curar heridas, aliviar el dolor y calmar los espíritus atribulados. Lobo Sombrío las había llevado consigo a innumerables batallas como vínculo con la memoria de su abuela, pero nunca las había utilizado. Quizás ese había sido su verdadero propósito desde el principio, no curar a otros, sino esperar hasta que él mismo necesitara curación tras su camino como guerrero. Mientras la oscuridad se cernía sobre el cañón, Lobo Sombrío envolvió cuidadosamente la salvia y la guardó en la bolsa. El mañana traería decisiones que podrían cambiar todo lo que él había llegado a ser. Pero, por ahora, se limitó a escuchar los vientos nocturnos, preguntándose si entre sus susurros llevaban las canciones de su abuela. Sarah Thompson se arrodilló en su pequeño jardín mientras el sol de la tarde pintaba de oro las paredes del cañón. Entre hileras de maíz y frijoles que luchaban por crecer, presionó con cuidado otra flor del desierto en la Biblia de su padre. Una caléndula del desierto, cuyos pétalos amarillos aún brillaban a pesar del intenso calor de la tarde. El libro encuadernado en cuero, desgastado por 3 generaciones de manos, se había convertido tanto en la historia familiar como en el registro botánico de su nuevo hogar. «Mira, padre», susurró, cerrando la Biblia con delicadeza. «Tú, desierto florece, tal y como dijiste que haría». Habían pasado 2 años desde su muerte, desde que ella había decidido quedarse sola en la granja familiar, en lugar de regresar al este, a la cómoda casa de su hermana en Filadelfia. Los demás colonos la llamaban testaruda, tonta, incluso afectada por el sol, pero no entendían la promesa que había hecho. Las páginas de la Biblia estaban ahora repletas de flores prensadas, cada una etiquetada con su cuidadosa letra: datura, sagrada, garra del diablo, pincel indio. Su padre le había enseñado sus nombres, tanto los términos de los colonos como los que él había aprendido de los nativos durante sus años como médico en la frontera. Cada planta tiene su propósito, solía decir, al igual que cada alma tiene su camino. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la falda. El ritual vespertino la llamaba. El momento en que el calor del día comenzaba a desvanecerse y las paredes del cañón parecían inclinarse esperando. Sarah entonó la antigua canción que le había enseñado su padre, aprendida de una vieja curandera apache que una vez le había salvado la vida con hierbas del desierto y sabiduría. La melodía se elevó pura y clara en el aire de la tarde, con palabras en un idioma que no entendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de sus huesos. Era una plegaria por la curación, por la armonía entre la tierra y el cielo, entre todos los pueblos que caminaban bajo ellos. Su padre la había cantado durante sus últimos días, delirando por la fiebre, hablando de deudas pendientes y puentes aún por construir.
Los demás colonos evitaban ahora su valle, inquietos por su soledad y sus extrañas canciones. Solo Samuel Martínez, que traía suministros desde Tucson, seguía visitándola con regularidad. La semana pasada le había advertido de nuevo sobre las incursiones apaches en la región, sobre un temible guerrero llamado Lobo Sombrío que no dejaba vivo a ningún colono. Una mujer sola, le había dicho, sacudiendo la cabeza, no es natural, no es seguro. Pero Sara no se sentía sola en absoluto. El desierto le hablaba a través de 1000 pequeñas voces, el canto de las palomas, el susurro de las hojas de los álamos, el grito lejano de los halcones que volaban en las corrientes térmicas. Y por la noche, cuando cantaba la canción de su padre, las propias rocas parecían cantar con ella, llevando la melodía hacia el cielo oscurecido. Se guardó la Biblia bajo el brazo, con las páginas hinchadas por las flores y los recuerdos. Dentro de la pequeña cabaña, la colocó con cuidado junto al maletín médico de su padre, de cuero agrietado, pero aún lleno de polvos y tinturas de olor extraño. Herramientas de curación de 2 mundos, esperando a ser utilizadas de nuevo. Algunas noches soñaba con continuar su trabajo, con aprender a tender puentes entre los colonos y los nativos, como él había intentado hacer. La luz se estaba apagando, pero Sara se quedó en la puerta observando cómo las sombras se alargaban en su pequeña granja. Mañana sería otro día de duro trabajo. Acarrear agua, cuidar los cultivos, reparar los interminables daños causados por el viento en el techo de la cabaña. Pero esos momentos cuando cantaba al sol poniente hacían que todo el esfuerzo mereciera la pena. Era el sueño de su padre y ahora era el suyo. Crear aquí algo que hablara de paz en lugar de conquista, de curación en lugar de daño. No vio la oscura figura que la observaba desde el borde del cañón. No sabía que su canción ya había comenzado a construir ese puente nota a nota. El amanecer encontró a Shadow Wolf encaramado entre las rocas rojas, pero Sara se quedó en la puerta, observando cómo las sombras se alargaban en su pequeña granja. Mañana sería otro día de duro trabajo. Acarrear agua, cuidar los cultivos, reparar los interminables daños causados por el viento en el techo de la cabaña. Pero esos momentos, cuando cantaba al sol poniente, hacían que todo el esfuerzo mereciera la pena. Era el sueño de su padre y ahora era el suyo. Crear aquí algo que hablara de paz en lugar de conquista, de curación en lugar de daño. No vio la oscura figura que la observaba desde el borde del cañón. No sabía que su canción ya había comenzado a construir ese puente, nota a nota. El amanecer encontró a Shadow Wolf encaramado entre las rocas rojas, observando cómo Sara salía de su cabaña con una gran jarra de barro en equilibrio sobre la cadera. El diseño del recipiente le llamó la atención. Aunque estaba claramente hecho por manos de colonos, sus motivos recordaban los antiguos símbolos de su pueblo, líneas fluidas como el agua, espirales como el viento, puntos como la lluvia sobre tierra sedienta. Se movía con una gracia sorprendente para una colona, y sus pies encontraban un camino seguro por la empinada senda que bajaba hasta el arroyo. La mayoría de los blancos atravesaban el desierto como búfalos heridos, pero ella caminaba como si la tierra misma fuera sagrada. Al llegar al borde del agua, se arrodilló y sumergió la jarra con destreza, tarareando suavemente, mientras fragmentos de la canción de la noche anterior flotaban en la bruma matinal. Shadow Wolf apretó la lanza con fuerza y luego relajó deliberadamente los músculos. Ya era la tercera vez que observaba ese ritual matutino. 3 veces se había recordado a sí mismo su deber para con la tribu. Los asaltantes esperaban en las colinas detrás de él, cada día más inquietos. La mujer vive sola, había argumentado Red Horse. Es un blanco fácil. ¿Por qué tardas? Pero Sarah Thompson no tenía nada de fácil.
Shadow Wolf había visto demasiado en los últimos días. Había visto cómo hablaba a sus plantas mientras las regaba, utilizando antiguas palabras apache que le traían recuerdos del jardín de su abuela. Había visto cómo trataba a un cachorro de coyote herido, cantando canciones curativas mientras le entablillaba la pata. Había visto cómo prensaba flores en ese grueso libro suyo, marcando cada una con nombres de colonos y lo que parecían intentos de términos apache. El sol de la mañana se reflejó en la jarra de agua cuando ella la levantó, ahora llena y pesada. La luz bailaba en su superficie, transformando la simple arcilla en algo casi vivo. Shadow Wolf recordó cuando ayudaba a su abuela a hacer esas jarras, aprendiendo la paciencia necesaria para trabajar la arcilla y pintar los símbolos que bendecían el agua que contenían. La jarra de esta mujer colona transmitía el mismo respeto, la misma comprensión de que el agua era la vida misma en esta tierra inhóspita. Se detuvo a mitad del camino y dejó la jarra en el suelo para descansar. Respiraba con dificultad, pero no mostraba frustración ni enfado por la carga diaria. En cambio, se volvió hacia el sol naciente y una vez más su voz se elevó en esa canción inquietante. Shadow Wolf se encontró murmurando las palabras con ella, antiguas frases apaches que pedían bendiciones a las 4 direcciones, a la tierra y al cielo, a todo lo que se movía entre ellos. ¿Cómo conocía esas canciones? ¿Quién le había enseñado las antiguas costumbres? Las preguntas ardían en su mente, a pesar de que su entrenamiento como guerrero le advertía contra una curiosidad tan peligrosa. Había matado a colonos antes, hombres que profanaban lugares sagrados, que disparaban a los niños apaches por diversión, que veían a su pueblo como animales que debían ser expulsados o destruidos. Pero esta mujer cantaba a los mismos espíritus, caminaba con la misma reverencia, llevaba el agua en recipientes que honraban las antiguas costumbres. El sonido de caballos que se acercaban rompió su ensimismamiento. Sara levantó rápidamente su jarra y corrió hacia su cabaña cuando 2 jinetes aparecieron en el valle. Shadow Wolf los reconoció. Samuel Martínez y su hijo, transportistas de Tucson. Había asaltado sus carromatos 2 veces en el último año, pero los había dejado con vida, respetando su comercio justo tanto con los colonos como con los apaches. Samuel desmontó y llamó a Sara en un español mezclado con inglés. Ella salió de su cabaña con la jarra de agua ya guardada y los saludó cálidamente. Sus voces llegaron hasta donde estaba Shadow Wolf. Advertencias sobre las incursiones. Apaches, ofertas para escoltarla hasta la seguridad de Tucson. Sugerencias amables de que una mujer sola estaba tentando al destino. La respuesta de Sara fue firme, respetuosa, pero inquebrantable. Ahora era su hogar, el sueño de su padre. No lo abandonaría. La jarra de agua estaba justo dentro de la puerta, con sus símbolos reflejando la luz de la mañana. Un testimonio silencioso de su determinación de tender un puente entre 2 mundos, aunque estuviera sola. Mientras los comerciantes se marchaban a regañadientes, Shadow Wolf notó el peso de la bolsa de medicinas de su abuela contra su pecho. Ahora tenía 2 caminos ante él, tan diferentes como la guerra y la paz, como la vida y la muerte. Y, de alguna manera, la jarra de barro de una colona se había convertido en el espejo en el que finalmente debía ver su verdadero rostro. La flecha de caballo rojo yacía sobre su arco, con la luz de la luna reflejándose en su punta de obsidiana. «Hermano», susurró, «llevas 5 días observando a esta mujer. Los demás están impacientes. Esta noche atacaremos». A su alrededor, 12 guerreros se agazapaban en la oscuridad, con las armas preparadas y los rostros pintados para la incursión y la gloria. Lobo Sombrío levantó la mano, sintiendo en su voz el peso de 20 años de hermandad. La mujer conoce nuestras costumbres, cuida la tierra con respeto y pronuncia las palabras de los antiguos.
Sacó una flecha de su propio carcaj y pasó los dedos por el astil. Cada ranura y cada pluma estaban perfectamente alineadas. Era un arma destinada a matar, no a tener piedad. ¿Desde cuándo duda Shadow Wolf? Las palabras de Red Horse tenían un tono cortante. ¿Acaso no le robó esta tierra a nuestro pueblo? ¿Acaso su cabaña no se encuentra en el camino que recorrían nuestros padres? Los demás guerreros murmuraron en señal de acuerdo, tensando sus cuerpos, listos para la acción. En el valle, la canción vespertina de Sara se elevaba en la oscuridad. Las palabras eran ahora más claras para los oídos de Shadow Wolf, una plegaria por la reconciliación entre los pueblos, por la paz en tiempos turbulentos. Reconoció frases que había pronunciado su abuela, sabiduría transmitida a través de generaciones de mujeres curanderas. Esta colona las cantaba con la misma reverencia, con el mismo profundo entendimiento. «Escuchad», ordenó Shadow Wolf en voz baja. Los guerreros se callaron y la canción llenó el aire nocturno. El rostro de Red Horse seguía duro, pero los demás mostraban confusión, reconocimiento. Eran palabras sagradas, no destinadas a las lenguas de los colonos. Sin embargo, allí estaban, elevándose puras y verdaderas desde el valle. Shadow Wolf se puso de pie, con una decisión tan clara como la escarcha de la mañana. Con un movimiento rápido, partió la flecha por la mitad y el crujido resonó en las paredes del cañón. Esta mujer está bajo mi protección. La flecha rota brillaba en sus manos. Ya no era un arma, sino un símbolo de elección. Red Horse se levantó para enfrentarse a él, con una expresión en la que se mezclaban la incredulidad y la ira. ¿Has perdido tu corazón de guerrero? ¿Te has vuelto débil como una mujer? Detrás de él, los asaltantes se movían inquietos, divididos entre la lealtad a su jefe guerrero y el respeto por el legendario estatus de Shadow Wolf. La verdadera fuerza, respondió Shadow Wolf, recordando las palabras de su abuela, reside en saber cuándo no atacar. Dejó caer la flecha rota al suelo entre ellos. Hay muertes que traen honor y muertes que traen vergüenza. Esta traería vergüenza. ¿Y qué hay de la vergüenza de nuestro pueblo? ¿Y la de nuestros hijos, que pasan hambre porque los colonos nos quitan más tierras cada temporada? ¿Tu misericordia les dará de comer? Su flecha seguía apuntando a la cabaña, donde Sara había aparecido en la puerta, ajena al drama que se desarrollaba en la oscuridad. La mano del lobo sombrío se movió hacia la bolsa de medicinas de su abuela. He luchado a tu lado durante 20 años, hermano. He derramado sangre sin dudarlo cuando nuestra causa era justa. Pero esto, señaló la pequeña granja de Sara, esto es diferente. Ella camina entre dos mundos, como lo hacía mi abuela, como lo hacían los antiguos antes de la guerra. La tensión se tensó como la cuerda de un arco demasiado tensado. Shadow Wolf sabía que sus siguientes palabras la romperían o lanzarían una flecha. Hay otros colonos a un día de cabalgada, aquellos que destruyen lugares sagrados, que matan por placer. Dirijamos nuestras armas hacia allí, donde la justicia exige sangre. Varios guerreros asintieron lentamente, recordando atrocidades concretas que clamaban venganza. Red Horse bajó el arco poco a poco, aunque sus ojos seguían duros. Lo arriesgas todo por esta mujer, tu lugar entre nosotros, tu honor como guerrero. Quizá, admitió Shadow Wolf, o quizá recuerdo lo que fuimos una vez. No solo guerreros, sino guardianes del equilibrio, protectores de la armonía. Recogió la flecha rota y le mostró los trozos a Caballo Rojo. Elige, hermano, sígueme a batallas más dignas, o ataca solo esta noche y conviérteme en tu enemigo. Los segundos se alargaron hasta convertirse en eternidades. Abajo, la canción de Sara se desvaneció en el silencio de la noche, sin saber que su vida dependía de la decisión de dos hombres que habían luchado codo con codo desde la infancia.
Finalmente, Caballo Rojo tomó los trozos de la flecha rota y los estudió a la luz de la luna. «Los demás dicen la verdad», dijo por fin. «Has cambiado, lobo sombrío». Guardó los fragmentos de la flecha en su cinturón. «Encontraremos otras incursiones, otras batallas. Pero ten esto claro, si tu confianza en esta mujer resulta falsa, si ella causa algún daño a nuestro pueblo, mi flecha volará con precisión». Sombra de Lobo inclinó la cabeza, aceptando tanto la advertencia como el apoyo implícito. Mientras los asaltantes se desvanecían en la oscuridad, él se quedó observando la cabaña de Sara hasta que se apagó la lámpara. La flecha rota había marcado un camino del que no había vuelta atrás. La elección de un guerrero de proteger en lugar de destruir, de recordar verdades más antiguas que las escritas con sangre. El viento cambió primero. Sara lo sintió en sus huesos, antes de ver la pared de polvo que se acercaba, una gigantesca bestia de color cobre que se alzaba desde el desierto occidental. Su padre le había enseñado a interpretar estas señales: la repentina quietud de los pájaros, la tensión eléctrica en el aire, la forma en que las sombras desaparecían cuando el sol se tornaba rojo sangre tras la tormenta que se avecinaba. «El abuelo viento viene a ponernos a prueba», susurró en un apache entrecortado, recogiendo apresuradamente sus hierbas secas. El refugio contra las tormentas, una cueva profunda que su padre había descubierto y ampliado, esperaba a unos 400 metros del cañón. Las primeras ráfagas de aire caliente ya le azotaban la falda, llevando consigo partículas de arena que le picaban. Shadow Wolf la vio luchando contra el viento desde su escondite. La intensidad de la tormenta le preocupaba. No se trataba de un remolino de polvo cualquiera, sino de un monstruo capaz de sepultar a un caballo. Ya había esperado demasiado, debatiéndose entre intervenir o no. Ahora, al ver a Sara tropezar en el camino hacia la cueva, tomó una decisión. Ella lo vio emerger del torbellino de polvo como un espíritu, alto e imponente con su traje tradicional de guerrero. Sus miradas se cruzaron por primera vez. Ella abrió mucho los ojos al reconocer quién debía de ser él, mientras que los de él, oscuros e indescifrables, se mantuvieron fijos en ella. Durante un instante, permanecieron inmóviles en medio de la tormenta creciente. «¡La cueva!», dijo Sara en un apache entrecortado, luchando por mantener la voz firme. «¡Hay refugio!». Señaló el camino y dio un paso atrás, sin saber si aquel guerrero legendario había venido a ayudarla o a hacerle daño. La respuesta de Shadow Wolf los sorprendió a ambos. «Tu acento es terrible», dijo en un inglés perfecto, con una leve sonrisa en los labios. Luego la agarró del brazo y la empujó hacia la cueva justo cuando la tormenta azotaba con toda su fuerza. Llegaron al refugio momentos antes de que la visibilidad desapareciera por completo. La entrada de la cueva, reforzada con soportes de madera, conducía a una cámara más profunda, donde el padre de Sara había almacenado suministros de emergencia. Una hoguera de piedra dominaba el centro, con leña seca apilada cerca. Shadow Wolf inspeccionó el espacio con ojos de guerrero, fijándose en las salidas, los suministros y las posiciones defensivas. Pero fueron las paredes las que más llamaron su atención. Estaban cubiertas de pictogramas antiguos, símbolos sagrados de los primeros antepasados de su pueblo. «Tu padre eligió bien este lugar», dijo, observando a Sara encender un pequeño fuego. «Estas marcas son más antiguas que las canciones más antiguas». Sara asintió con la cabeza y colocó las hierbas que había rescatado cerca de las llamas para que no se humedecieran. Dijo que la cueva había sido un lugar de reunión, donde diferentes pueblos se reunían en paz. Vaciló y añadió: «Te he visto observando. Llevas días haciéndolo». «Sí», admitió Shadow Wolf sin intentar negarlo. Fuera, la tormenta rugía como 1000 espíritus enfurecidos, pero allí el tiempo parecía ralentizarse,
creando un espacio entre los momentos donde la verdad podía emerger. Me enviaron a asaltar tu casa, a expulsarte o algo peor, pero no lo hiciste. No era una pregunta. Sara lo miró fijamente a través del fuego. ¿Por las canciones? Las canciones. La forma en que caminas sobre la tierra. El respeto que muestras por las plantas que curan. Tocó la bolsa de medicinas de su abuela. Me recuerdas a alguien que conocí. Sara echó un pequeño trozo de leña al fuego. Mi padre aprendió de una curandera apache. Ella le salvó la vida y luego le enseñó sus métodos curativos. Él me transmitió lo que pudo, aunque sé que no pronuncio bien las palabras. No las pronuncias mal, la corrigió Shadow Wolf, sino como un niño que da sus primeros pasos. El significado está ahí, aunque la lengua tropiece. Se sorprendió a sí mismo con ganas de sonreír, una sensación desconocida tras tantos años de estoicismo guerrero. La voz de la tormenta subía y bajaba a su alrededor mientras hablaban, primero de plantas curativas que ambos conocían, luego de los pictogramas de las paredes, cuyos significados se habían transmitido de generación en generación. Sara compartió historias sobre el trabajo de su padre tendiendo puentes entre las medicinas de dos pueblos. Shadow Wolf habló de la sabiduría de su abuela, sorprendido de lo fácilmente que fluían los recuerdos. Pasaron las horas, marcadas solo por la necesidad de avivar el fuego. Cuando Sara empezó a temblar a pesar de las llamas, Shadow Wolf se quitó en silencio su manta ceremonial y se la ofreció. Ella la aceptó con un elegante movimiento de cabeza que le recordó de nuevo a su abuela. Cuando pase la tormenta, dijo él en voz baja, todo parecerá igual. Hay quienes no lo entenderían. Dejó la advertencia sin terminar. Lo sé, respondió Sara, pero tal vez la tormenta en sí misma sea una señal. Mi padre siempre decía que los grandes cambios, como las grandes curaciones, a menudo comienzan en momentos de caos. Shadow Wolf contempló las antiguas pinturas de las paredes pensando en su flecha rota, en la advertencia de Red Horse, en los caminos que se bifurcaban como rayos en el cielo oscuro. En aquella cueva, con aquella mujer que cantaba las canciones de su abuela, incluso el caos comenzaba a parecerle el destino. La vieja herida empezó a molestar a Shadow Wolf tan pronto como pasó la tormenta. 3 veranos atrás, la bala de un soldado de caballería le había atravesado el hombro, y aunque había cicatrizado, la furia del desierto aún podía despertar su fantasma. Intentó ocultar su malestar durante la vigilia crepuscular que pasó junto a la cabaña de Sara, pero ella notó su rigidez cuando se movió. «Déjame ayudarte», le dijo ella en voz baja una noche, saliendo de su habitación con el cuenco de medicinas de su padre, un recipiente de madera oscura desgastada, con el borde tallado con símbolos entrelazados que representaban la curación. Shadow Wolf reconoció los antiguos motivos: la serpiente, que simbolizaba la transformación, el águila, la visión espiritual, y el oso, la fuerza en el dolor. Debería haber desaparecido en la oscuridad que se cernía sobre él. En cambio, se encontró siguiéndola al interior, atraído por los aromas familiares que se elevaban del cuenco: creosota, salvia del desierto y algo más profundo, más terroso, que hablaba de magia antigua y sabiduría ancestral. «¿Es de tu padre?», preguntó, señalando el cuenco con la cabeza mientras Sara añadía agua caliente a las hierbas. «De su maestra, la curandera apache». Los dedos de Sara trazaron los símbolos tallados. Se llamaba Morning Star. Dijo que este cuenco había servido a 3 generaciones de curanderos antes que ella. El vapor se elevó entre ellos, llevando consigo recuerdos. La noche que se lo dio, dijo que a veces la mejor medicina es cruzar las fronteras que otros temen cruzar. La mano de Shadow Wolf se posó en su hombro, recordando. Morning Star era la mejor amiga de mi abuela. La revelación flotó en el aire entre ellos, otro hilo que conectaba sus mundos separados.
Desapareció durante las últimas grandes redadas. Nunca supimos. Encontró a mi padre moribundo por la mordedura de una serpiente cerca de Sweetwater Creek, dijo Sarah en voz baja, mezclando las hierbas con movimientos expertos. En lugar de abandonarlo, lo arriesgó todo para curarlo. Trabajaron juntos durante 10 años después de eso, compartiendo sus conocimientos, ayudando a cualquiera que acudiera a ellos, ya fueran colonos o apaches. Lo miró. Por eso me quedé, después de que él muriera. Este era su sueño, un lugar de curación, no de odio. La única lámpara de la cabaña proyectaba sombras danzantes mientras Sarah ayudaba con delicadeza a Shadow Wolf a quitarse la camisa. La cicatriz de la bala era una estrella enfurecida sobre su piel cobriza. Sus manos eran seguras, pero respetuosas, mientras comenzaba a aplicar las hierbas calientes, cantando en voz baja, la misma canción curativa que recordaba de su abuela, con una letra un poco extraña, pero con un poder inconfundible. «Tienes un don», dijo él, sorprendido por el alivio inmediato del dolor. «No solo el conocimiento, sino el don de curar». Morning Star le dijo a mi padre que la verdadera curación proviene de la sabiduría del corazón, no solo del aprendizaje de la mente. Sarah aplicó el medicamento sobre el tejido cicatricial con pequeños movimientos circulares. Siempre he creído que la sabiduría es sabiduría, independientemente de quien la posea. Shadow Wolf cerró los ojos y dejó que las hierbas y la canción hicieran su trabajo. Su abuela le había enseñado algunos métodos curativos antes de que él eligiera el camino del guerrero, diciéndole que incluso los guerreros necesitan saber cómo reparar lo que se rompe. Se encontró tarareando la canción de Sarah, sus voces entrelazándose en la oscuridad iluminada por la lámpara. Cuando terminó, Sarah colocó el cuenco de medicina entre ellos. En sus profundidades talladas, vio el futuro tal y como lo habría visto Morning Star, un lugar donde la curación fluía en ambos sentidos a través de fronteras artificiales, donde la sabiduría ancestral podía iluminar nuevos caminos. Mi abuela diría que esto no es una coincidencia, dijo finalmente Shadow Wolf. Tú, aquí, en este valle, el cuenco de Morning Star, las viejas canciones encontrando una nueva voz. Y tú, añadió Sarah en voz baja, eligiendo proteger en lugar de destruir. Ella comenzó a limpiar el cuenco con el mismo cuidado que había mostrado al curarlo. ¿Qué pasa ahora? Shadow Wolf se puso de pie, leyendo la llamada de la noche en los sonidos del desierto más allá de la puerta. Ahora regreso con mi gente llevando más que una herida curada. Tocó el cuenco medicinal por última vez, sintiendo las generaciones de curanderos cuyas manos habían desgastado sus patrones hasta dejarlos lisos. Pero volveré. Aquí hay más que aprender y quizás que enseñar. Mientras se fundía con la oscuridad, la voz de Sarah lo siguió, ya no cantando canciones curativas, sino tarareando una nana que él recordaba de su infancia, una que su abuela solía cantarle. Se preguntó si Morning Star también se la había enseñado. Otro puente construido por aquellos que habían venido antes. Sarah trabajó en la manta durante las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el aire del desierto aún conservaba el frío de la noche. Su abuela le había enseñado a tejer en Filadelfia, pero ahora eran los patrones de Morning Star los que surgían de su telar, diseños que había copiado cuidadosamente de los cuadernos de su padre, cada uno de ellos cargado de significado. La lana procedía de su propio rebaño de ovejas, cuidadosamente lavada y cardada, y luego teñida con plantas que ella misma recolectaba, índigo para la sabiduría, ocre rojo para la fuerza y amarillo de la hierba serpiente para la protección. Mientras tejía, se encontró tarareando las canciones que Shadow Wolf había comenzado a enseñarle durante sus visitas cada vez más frecuentes. Oraciones por la armonía, el equilibrio y la comprensión. Él llegó cuando ella estaba añadiendo el borde final,
materializándose entre las sombras previas al amanecer como un espíritu que toma forma. Sara ya no se sorprendía por sus silenciosas apariciones. Había aprendido a sentir su presencia. Antes de verlo, «Tejes nuestros patrones», dijo él, observando cómo se movían sus manos por el telar. No había acusación en su voz, solo curiosidad. «Espero estar a la altura». Sara ató el último hilo. «La amiga de tu abuela le enseñó a mi padre mucho más que a curar. Ella creía que la medicina se presenta de muchas formas. Hierbas, canciones y las cosas que creamos con la oración en el corazón». Shadow Wolf se acercó, estudiando los intrincados diseños. «Aquí está la montaña». Su dedo trazó un patrón piramidal escalonado. «Y aquí el río que da vida». Se detuvo en un símbolo más complejo. «Y esto es el camino entre los mundos, el camino que recorremos ahora», dijo Sara en voz baja, levantando la manta del telar. La había hecho más grande que las mantas apaches tradicionales, incorporando técnicas que le había enseñado su abuela con los patrones sagrados de Morningstar. «Es para ti». La mano de Shadow Wolf dudó sobre la lana. «Tales regalos crean lazos que no se rompen fácilmente». «Lo sé». Sara le tendió la manta. La luz de la mañana comenzaba a pintar las paredes del cañón, tiñéndolas del mismo rojo intenso que el ocre del tejido. «He tomado mi decisión, como tú la tuya aquella noche durante la tormenta». Él aceptó la manta con la ceremonia, que merecía un regalo así, y se la envolvió alrededor de los hombros, donde se ajustó como una segunda piel. Los patrones parecían cobrar vida a la luz del amanecer, bailando, cambiando, contando sus antiguas historias. «Mi pueblo dice que cuando llevas puesto un tejido de otra persona, llevas contigo sus oraciones», dijo él. «Cada patrón es una palabra en el lenguaje del corazón». «Entonces, lee lo que he tejido», respondió Sara con voz firme, a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Había dedicado semanas de horas al amanecer a la manta, cada patrón elegido con un propósito, cada color una palabra en sí mismo. Los ojos de Shadow Wolf recorrieron los diseños, leyéndolos con tanta claridad como Sara leía la Biblia de su padre. «Aquí hay curación», comenzó, «y aquí protección. El río de la vida fluye a través de las montañas sagradas. Léelo. El águila y el lobo caminan por el mismo sendero». Se detuvo al encontrar el patrón central que ella había trabajado con tanto cuidado. «Dos espíritus bailando», dijo en voz baja, «el símbolo de las almas destinadas a encontrarse». «Morningstar lo usaba en sus mantas medicinales», explicó Sara. «Los diarios de mi padre dicen que representa la unión de diferentes poderes para crear algo más fuerte que cualquiera de ellos por separado». Shadow Wolf se envolvió más en la manta. «Cuando era niño, mi abuela me enseñó un patrón similar en las cuevas antiguas. Me dijo que era un recordatorio de que la medicina más poderosa proviene de unir lo que otros separan». Se acercó a la pequeña ventana de Sara y miró el desierto teñido por el amanecer. «Te he estado enseñando nuestras palabras», dijo. «Pero tú también me has enseñado cosas que había olvidado, cosas que no sabía que necesitaba aprender». Sara se colocó a su lado, lo suficientemente cerca como para tocar el borde de la manta. «Ah, hay quienes no lo entenderían», repitió las palabras que él había pronunciado en la cueva de la tormenta. «Hay quienes ya no lo entienden». Lobo sombrío se volvió hacia ella. Caballo rojo vigila. Los otros guerreros susurran. «Me ven aquí demasiado a menudo, aprendiendo la sabiduría de una mujer cuando debería estar planeando incursiones. Y, sin embargo, vienes. Y, sin embargo, vengo». Tocó uno de los dibujos de la manta, el camino entre los mundos. Porque algunas canciones deben cantarse, incluso cuando otros quieren silenciarlas. Algunos caminos
deben recorrerse, incluso cuando otros quieren cerrarlos. El sol naciente llenó de luz la pequeña cabaña, haciendo que los dibujos de la manta brillaran como seres vivos. Sara se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando lo que fuera a suceder a continuación. «Enséñame más de tu lengua», dijo finalmente el lobo sombrío, «y yo te enseñaré más de la mía». Quizás entre los dos encontremos las palabras para expresar lo que está creciendo aquí. Sara asintió, comprendiendo todo lo que había detrás de su sencilla petición. Al igual que los patrones entrelazados de la manta, estaban creando algo nuevo, algo que caminaba entre mundos y que era más fuerte gracias al viaje. La pluma de águila del jefe de guerra proyectaba una larga sombra sobre el fuego del consejo, con la punta teñida de rojo ocre, el color del juicio. Caballo Negro, el más anciano de los líderes tribales, la sostenía con grave autoridad mientras se enfrentaba al lobo sombrío. El círculo de guerreros estaba completo. 15 de los combatientes más respetados de la tribu, con los rostros iluminados por las llamas danzantes y los ojos cargados de acusación. «Hemos observado», dijo Caballo Negro con una voz que llevaba el peso de generaciones. «Hemos visto a nuestro guerrero más temido convertirse en la sombra de una mujer. Le hemos visto envolverse en la magia de los colonos». Sus ojos se fijaron en la manta tejida que Lobo Sombrío aún llevaba puesta. El mismo Lobo Sombrío que una vez lideró 3 incursiones en una sola luna, ahora habla de paz y sanación. Red Horse dio un paso al frente, sosteniendo los pedazos de la flecha rota de aquella noche sobre la cabaña de Sara. «Guardé silencio, hermano, por respeto a nuestros años juntos, pero esto ha ido demasiado lejos. Los colonos se acercan cada temporada. Nuestros hijos pasan hambre mientras tú aprendes canciones de los mismos que nos roban nuestras tierras». Shadow Wolf permaneció de pie, erguido y orgulloso, a pesar del círculo de juicio que se cerraba a su alrededor. La manta que Sara había tejido parecía calentarlo con su fuerza, cuyos patrones contaban historias de puentes en lugar de barreras. «No he olvidado quién soy», dijo, con una voz que llegó a todos los oídos. «Tampoco he olvidado las enseñanzas que precedieron a nuestra época de guerra. Nuestras abuelas eran curanderas antes de ser guerreras. Nuestras canciones eran medicinas antes de convertirse en gritos de guerra». «Bonitas palabras», espetó Águila Joven, un guerrero que el propio Lobo Sombrío había entrenado. «Palabras que huelen a la influencia de los colonos. ¿Acaso esas canciones alimentarán a nuestro pueblo? ¿Protegerán nuestros lugares sagrados de la codicia del hombre blanco?» Caballo Negro levantó la pluma del jefe de guerra pidiendo silencio. «Hay verdad en lo que dice el joven. No te dimos tu nombre por tus canciones curativas, Lobo Sombrío. Te lo pusimos por tu habilidad para atacar sin ser visto, para proteger a nuestro pueblo con tu fuerza y tu astucia. ¿Y no lo he hecho?» La mano de Shadow Wolf se dirigió a la bolsa de medicinas de su abuela. «Llevo 20 años luchando, 20 años llevando vuestra confianza y vuestro honor. Ahora os digo que hay otro camino, uno que nuestros antepasados conocían antes de que las balas y las fronteras dividieran la tierra». Metió la mano en la bolsa y sacó una pizca de hierbas sagradas. Con una ceremonia deliberada las arrojó al fuego. Se elevó un humo dulce que traía consigo recuerdos de tiempos antiguos. Varios de los guerreros más ancianos inhalaron profundamente, con un destello de reconocimiento en los ojos. «¿La mujer a la que condenáis?», continuó Lobo Sombrío. «Ella fue instruida por la propia estrella matutina. Posee conocimientos medicinales que pertenecían a nuestro pueblo antes de que comenzaran las guerras. Conocimientos que estamos perdiendo con cada generación que elige el camino de la guerra en lugar del camino de la curación.
Un murmullo recorrió el círculo. El nombre de Morningstar aún tenía poder. Había sido legendaria entre su pueblo antes de su desaparición. El propio Black Horse había sido curado por sus manos cuando era joven. «Hablas de las viejas costumbres», replicó Red Horse, «pero ¿qué hay de nuestros nuevos enemigos? ¿Qué hay de los soldados que queman nuestros campamentos? ¿De los colonos que envenenan nuestras aguas?» «Hay colonos que merecen nuestra ira», admitió Shadow Wolf, «pero también hay quienes recuerdan lo que nosotros hemos olvidado, que la medicina de la tierra es para todos sus hijos. Sarah Thompson sigue este camino. A través de ella, la sabiduría de Morningstar sigue viva. ¿Quieres que destruya este puente hacia nuestro propio legado?» Black Horse observó la pluma del jefe de guerra, cuya punta roja brillaba como sangre fresca. «Arriesgas mucho, Shadow Wolf. Los jóvenes te ven como un ejemplo. Si eliges este camino, entonces lo elijo sabiendo lo que cuesta». Sombra de Lobo se enderezó y miró a cada guerrero a los ojos. «Despojadme de mi nombre de guerra si es necesario. Quitadme el honor que me habéis concedido, pero sabed esto. He encontrado una medicina más fuerte que la guerra, una sabiduría más profunda que el odio. Las canciones de esa mujer despiertan lo que hemos perdido. El silencio cayó tan pesado como la noche del desierto. Caballo Negro bajó lentamente la pluma, cuya sombra apenas se veía en las llamas moribundas. 3 días, dijo finalmente. Tienes 3 días para demostrar que tus palabras tienen fundamento. Muéstranos esa sabiduría de la que hablas. Muéstranos por qué no debemos expulsar a esta mujer y recuperar a nuestra guerrera más feroz. Si fracasas, añadió Caballo Rojo, yo mismo lideraré el asalto a su cabaña, y tú estarás con nosotros o morirás con ella. Lobo Sombrío inclinó la cabeza aceptando el desafío. Al darse la vuelta para abandonar el círculo, sintió el peso de la manta sobre sus hombros. Cada patrón era un recordatorio de lo que luchaba por preservar. Cada hilo era un vínculo entre mundos que otros mantendrían separados. 3 días para salvar un abismo profundo como generaciones. 3 días para convertir a guerreros en curanderos una vez más. La placa del mariscal Wade Clayton brillaba al sol de la tarde mientras desmontaba frente a la cabaña de Sarah, la estrella plateada proyectando una luz intensa sobre la puerta. Otros 2 jinetes lo flanqueaban, Samuel Martínez, que parecía incómodo, y James Cooper, cuyo rancho cercano había perdido 3 reses en las incursiones apaches del mes anterior. Sarah dejó la bolsa de medicinas de su padre, que había estado ordenando, y salió al porche. La presencia del mariscal en un lugar tan remoto no podía significar nada bueno. Había oído rumores en el pueblo, había visto cómo los demás colonos se apartaban cuando pasaba y bajaban la voz hasta convertirla en murmullos sospechosos. «Señorita Thompson». Clayton se tocó el ala del sombrero, pero sus ojos eran duros. «Parece que tenemos que hablar sobre su particular situación aquí». La placa brillaba como una acusación mientras se acercaba. Sarah siempre había encontrado extraño que una simple pieza de plata pudiera otorgar a un hombre poder sobre la vida de los demás. Su padre tenía sus propias historias sobre Clayton, un hombre que veía el mundo en simples divisiones entre el bien y el mal, nosotros y ellos. Samuel, Clayton señaló al comerciante mexicano, me ha contado algunas historias inquietantes, sobre cantos a horas intempestivas, sobre palabras apaches que salen de los labios de una mujer blanca. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sobre huellas alrededor de su propiedad que aparecen y desaparecen como señales fantasmales. Sarah lo miró fijamente. «Cuido mi jardín, Marshal. Canto las canciones que me enseñó mi padre. Si busca fantasmas, ha cabalgado mucho para nada». Su padre, la voz de Clayton se suavizó con falsa preocupación, era un buen hombre,
un poco extraño en sus costumbres, se mezclaba con los indios, pero era respetado. La gente entendía la curiosidad de su padre por los remedios nativos. Pero usted, señorita Thompson, una mujer sola aquí con hábitos extraños. Hábitos extraños. A Sarah sintió que le subían los colores a las mejillas. ¿Cómo curar al hijo de Cooper el mes pasado cuando le subió la fiebre? ¿Cómo enseñarle a la esposa de Martínez qué plantas podían aliviarle los dolores del parto? Cooper se movió en la silla de montar. Eso es diferente, señorita Sarah. Le agradecemos que le haya atendido, pero... Miró a Clayton. Se han oído rumores sobre la banda de Shadow Wolf que opera por estos lares, sobre cómo su casa nunca es asaltada mientras otras granjas sufren. La placa del Marshal parecía concentrar todo el calor del desierto mientras Clayton se inclinaba hacia adelante. La gente empieza a preguntarse si hay alguna razón para ello, si tal vez ha hecho algún tipo de acuerdo. El único acuerdo que tengo, dijo Sarah con cautela, es con la verdad que me enseñó mi padre, que la curación no conoce fronteras, que la sabiduría puede fluir en ambos sentidos a través de las fronteras que crean los hombres. Bonitas palabras. La mano de Clayton descansaba casualmente sobre el cinturón de su pistola. Pero vivimos en tiempos peligrosos, señorita Thompson. Los colonos están nerviosos, necesitan saber a quién es leal cada uno. Sarah pensó en el cuenco de medicina, en las canciones compartidas en la oscuridad, en un guerrero que aprendía a confiar en la paz. Mi lealtad es hacia la curación, mariscal, a continuar la labor de mi padre. ¿La labor de su padre? La risa de Clayton fue breve y aguda. Su padre era un médico respetado que de vez en cuando aprendía trucos. Indios, usted es una mujer sola en territorio apache, hablando su lengua, siguiendo sus costumbres. Algunos empiezan a pensar que se ha vuelto nativa. Otros se preguntan si está pasando información a los enemigos. Esa es una acusación muy grave, Marshall. La voz de Sarah se mantuvo firme, a pesar de los latidos de su corazón. En efecto lo es. Clayton se enderezó, con su placa como escudo de autoridad. Lo suficientemente grave como para darte un aviso. Tienes 3 días para hacer las maletas y mudarte a la ciudad, donde podremos vigilarte adecuadamente. Después de eso, dejó la amenaza en el aire. ¿Y si me niego? Entonces no puedo garantizar tu seguridad cuando llegue la próxima incursión apache. Lo curioso de las incursiones es que, a veces, en medio del caos, es difícil distinguir entre amigos y enemigos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. 3 días, señorita Thompson, por su propio bien. Cuando los jinetes se marcharon, Sarah se dejó caer en los escalones del porche, con el peso del ultimátum del alguacil presionándola como el calor del verano. 3 días. El mismo tiempo precioso que su padre siempre decía que podía marcar la diferencia entre la curación y el daño, entre la vida y la muerte. Miró hacia el pequeño valle y tocó la bolsa de medicinas que tenía a su lado. En algún lugar, Shadow Wolf se enfrentaba a sus propias pruebas, a sus propias decisiones. Como vientos opuestos que se encuentran antes de una tormenta, sus mundos, separados, se precipitaban hacia una colisión de la que quizá ninguno sobreviviría. La pipa de la paz yacía envuelta en piel de anteceremonial entre ellos, con su cazoleta de piedra roja y su boquilla de madera marcadas por las cicatrices, y la sabiduría de generaciones. Sombra de Lobo la había traído del paquete sagrado de la tribu, donde había permanecido sin usar desde la época de su abuelo. Esas pipas hablaban en otro tiempo de tratados entre pueblos, de promesas selladas con humo sagrado, antes de que la confianza se desmoronara como la roca del desierto bajo el calor del verano. «Nos dan 3 días», dijo Sarah en voz baja, con los dedos suspendidos sobre la pipa sin tocarla.
Incluso en la penumbra de su cabaña podía ver los lugares desgastados donde innumerables manos la habían sostenido en consejo. 3 días para elegir entre 2 mundos, o para construir un puente entre ellos. Shadow Wolf desenvolvió con cuidado la pipa, dejando caer la piel de ante. Mi abuela me contó historias sobre esta pipa, cómo se fumaba cuando llegaron los primeros colonos, antes de que el miedo envenenara a ambos bandos, cómo su humo llevaba plegarias por el entendimiento a los 4 vientos. Sarah abrió el diario de su padre y le mostró un cuidadoso boceto de una pipa similar. Morning Star también habló de ella. Le dijo a mi padre que la verdadera paz no estaba en los papeles firmados por los líderes, sino en los corazones abiertos por la medicina compartida. Afuera, el viento del desierto traía polvo y susurros, de los hombres del mariscal Clayton observando desde lejanas colinas, de los guerreros de Red Horse moviéndose como sombras por los arroyos, de 2 mundos conteniendo la respiración antes de la tormenta. El mariscal cree que soy una traidora, continuó Sarah con voz firme a pesar del esfuerzo que le costaba decirlo en voz alta, que he traicionado a mi pueblo al aprender vuestras costumbres y hablar vuestra lengua. Dice que el pueblo no tolerará a una mujer que se ha asimilado. Y mi pueblo cree que me he vuelto débil, dijo Shadow Wolf, llevando la mano a la manta tejida que aún llevaba puesta. Que deshonro mi nombre de guerrero al aprender canciones de colonos y buscar la paz cuando ellos ansían la guerra. Levantó la pipa y estudió sus tallas a la luz de la lámpara. Quizá los 2 seamos traidores. O quizá los 2 seamos fieles a algo más antiguo que el odio que nos divide. Sarah cogió la bolsa de medicinas de su padre y sacó una pequeña bolsa de tabaco sagrado, el último regalo que le había hecho Morning Star. Dijo que lo usara solo en caso de extrema necesidad, cuando el camino por delante pareciera más oscuro. Shadow Wolf asintió lentamente. El tabaco es medicina femenina, la pipa es masculina. Juntos forman una medicina completa. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero si hacemos esto, si fumamos la pipa de la paz con intenciones, para ambos pueblos no habrá vuelta atrás. Estaremos unidos por algo más fuerte que la lealtad a una sola tribu. Ya me siento unida, admitió Sarah. Cada vez que canto las canciones curativas, cada vez que recojo plantas con oraciones en ambos idiomas, elijo de nuevo este camino. Abrió la bolsa de tabaco, dejando que su dulce aroma llenara el aire. ¿Qué más podemos hacer? Ver cómo nuestros pueblos se destruyen mutuamente mientras la sabiduría muere y el odio crece. Shadow Wolf comenzó a llenar la pipa con reverencia. Cada movimiento era una plegaria en sí mismo. Hay un riesgo. Red Horse y sus guerreros no aceptarán la paz fácilmente. Sus corazones están demasiado llenos de heridas del pasado. Y la placa de Clayton lleva el peso de la ley de los colonos. Considerará cualquier intento de cruzar las fronteras como una traición. Sarah observó cómo el tabaco llenaba el cuenco de piedra roja. Pero mi padre creía en esta curación. Morning Star creía, tu abuela creía. Quizás sea hora de que sus sueños florezcan en un nuevo suelo. La pipa ya estaba lista, su presencia entre ellos tan pesada como la propia historia. Shadow Wolf la levantó con dignidad ceremonial. En los viejos tiempos, cuando 2 pueblos compartían la pipa, se creaban lazos que ni siquiera la muerte podía romper. Sus medicinas fluían juntas como ríos que se unen, volviéndose más fuertes que en cualquiera de ellas por separado. Sarah se enderezó, sintiendo el peso del momento posarse a su alrededor como una manta. Entonces hagamos una nueva medicina, tú y yo. Demostremos a ambos pueblos que hay poder en caminar entre mundos. Shadow Wolf asintió y encendió una cerilla. El tabaco se encendió rápidamente y su humo se elevó en cintas grises. Dio
La primera calada ritual, ofreciendo oraciones en apache, y luego pasó la pipa a Sara. Ella la aceptó con manos firmes, añadiendo sus propias oraciones en inglés antes de devolverla. La pipa se movió entre ellos, cada calada uniéndolos más profundamente al camino que habían elegido. El humo llevó hacia arriba su visión compartida, un lugar donde la curación fluía libremente entre los pueblos, donde la sabiduría se medía por su poder para unir en lugar de dividir. Cuando la última brasa se apagó, se sentaron en silencio, dejando que la medicina se asentara en sus espíritus. Finalmente, Shadow Wolf volvió a envolver la pipa en su funda de piel de ante. «Ahora somos más que apaches y colonos», dijo en voz baja. «Somos curanderos de una nueva era. Los ancianos sabrán lo que esto significa, aunque los demás aún no lo entiendan». Sara tocó la bolsa de medicinas que llevaba a su lado, sintiendo el poder de dos tradiciones que fluían juntas en su interior. 3 días para demostrárselo. 3 días para construir un puente lo suficientemente fuerte como para unir a ambos pueblos. O 3 días para ver cómo arden nuestros dos mundos. Shadow Wolf se puso de pie, con el peso de su decisión sobre él como el manto de un guerrero. «Vamos, hay mucho que preparar, y el sol sale rápido cuando el destino nos espera». La profunda voz del tambor resonó por el valle al atardecer, con un ritmo que pronunciaba palabras más antiguas que cualquier lengua. El propio Black Horse lo tocaba, el tambor sagrado de guerra que había llamado a los guerreros apaches a la batalla durante 5 generaciones. Pero esa noche, su ritmo era diferente, complejo, tejiendo patrones que no se habían oído desde la época de los consejos de paz. Sara reconoció el cambio gracias a las enseñanzas de su padre. «El tambor habla de elegir», dijo en voz baja a Shadow Wolf mientras observaban a los jinetes reunirse en ambos extremos del valle. «No son ritmos de guerra, sino ritmos de decisión». Los hombres de Clayton se acercaban desde el oeste, una docena de figuras a caballo recortadas contra el sol poniente. Desde el este llegaban los guerreros apaches, con caballo rojo a la cabeza, sus caballos moviéndose como espíritus del viento entre las sombras que se acumulaban. La voz del tambor los mantenía a todos en su patrón, separándolos y a la vez uniéndolos. «Los ancianos lo entienden», asintió Lobo Sombrío en dirección a Caballo Negro, que estaba sentado con el tambor ante el consejo tribal. «Recuerdan cuando este tambor hablaba de reuniones entre pueblos, no solo de llamadas a la guerra». Su mano tocó la pipa de la paz que llevaba en el cinturón. «Pero los jóvenes se están impacientando. Solo oyen la voz superficial del tambor, no su canto más profundo». Como para confirmar sus palabras, Águila Joven se separó de repente de la línea apache, blandiendo su rifle y gritando gritos de guerra. En ese mismo instante, James Cooper espoleó su caballo para alejarse del grupo de Clayton, con su propia arma en alto. El ritmo del tambor se intensificó, en consonancia con la tensión creciente. «¡No!». La voz de Sara atravesó el crepúsculo como un rayo de verano. Avanzó deliberadamente, vaciando las manos para mostrar que no llevaba armas. Detrás de ella, Lobo Sombrío se movía como su propia sombra, alerta pero igualmente desarmado. La voz del tambor cambió de nuevo, siguiendo sus pasos. Caballo Negro estaba tejiendo ritmos medicinales, patrones curativos que no se habían tocado en una generación. Varios guerreros apaches de más edad asintieron en señal de reconocimiento, mientras que los más jóvenes se movían inquietos en sus sillas de montar. «Miradlos», la voz de Clayton resonó con claridad en el valle. «La bruja apache y su guerrero domesticado. Mirad cómo lo ha corrompido con sus costumbres antinaturales». Espoleó a su caballo y su placa reflejó los últimos rayos de sol. «Es hora de acabar con esta confusión, señorita Thompson. Elige ahora,
vuelve al pueblo con nosotros o afronta las consecuencias. La voz de Caballo Rojo respondió desde el otro lado. Y tú, lobo sombrío, toma tus armas y ponte del lado de tu pueblo o muere con la mujer colona. Se acabó el tiempo de caminar entre dos mundos. El tambor susurraba ahora, un suave latido en la oscuridad creciente. Sara sintió su ritmo en la sangre y recordó las palabras de su padre sobre los momentos de mayor sanación que llegan en los momentos de mayor división. Empezó a cantar, no su canción habitual de la noche, sino el antiguo canto medicinal que Morning Star le había enseñado a su padre. La voz de Shadow Wolf se unió a la suya, y sus palabras se entrelazaron en ambos idiomas. El tambor cambió para acompañarlos, y las manos curtidas de Black Horse marcaron ritmos que no se habían oído desde el último consejo de paz. Otras voces ancianas se unieron, hombres y mujeres apaches que recordaban las viejas canciones, las viejas costumbres. El cañón del rifle de Águila Joven se inclinó ligeramente. ¿Qué brujería es esta? ¡No es brujería!, gritó Caballo Negro sin apartar las manos del tambor. Es medicina, la que conocían nuestros abuelos antes de que olvidáramos el sabor de la paz. ¿Medicina? La risa de Clayton fue áspera. A mí me suena a obra del diablo apache. Cooper, Martínez, llevad a la mujer. Es hora de enseñar a estos salvajes lo que significa la ley en territorio civilizado. Pero Martínez no se movió. Miró a Sara con una expresión de reconocimiento. «Mi esposa», dijo lentamente. «El parto que casi la mata. La forma en que la señorita Thompson cantaba mientras trabajaba. Canciones que alivian el dolor». Se enderezó en la silla. «Era esta medicina, ¿verdad? ¿Estas mismas canciones?» La voz del tambor se hizo más fuerte cuando Sara asintió con la cabeza. Las canciones de Morning Star. Canciones curativas que pertenecen a todos los pueblos, si somos lo suficientemente sabios como para escucharlas. Red Horse empujó a su caballo hacia adelante. Las canciones no alimentarán a nuestros hijos. Las canciones no impedirán que los colonos nos quiten nuestras tierras. No, asintió Shadow Wolf. Pero la medicina podría mostrarnos nuevas formas de convivir, como lo hizo en la época de nuestros abuelos. Mira cómo el tambor recuerda, aunque nosotros lo hayamos olvidado. El valle contuvo el aliento. Los rifles permanecieron en alto, los caballos pateaban la tierra y el tambor continuaba con su antiguo ritmo. En la oscuridad cada vez más profunda, las opciones pendían como estrellas esperando a ser leídas. Caminos de guerra y paz, separación y sanación, todos girando en este momento entre latidos. Entonces, Caballo Negro comenzó un nuevo ritmo. Uno que hizo que los guerreros apaches más ancianos contuvieran el aliento al reconocerlo. El ritmo del Consejo de Paz, que no se había oído en 40 años. El tambor que había llamado a tantos a la guerra, ahora cantaba su propósito original: unir a los pueblos en una confianza sagrada. De la bolsa de medicina que llevaba en la cadera, Black Horse sacó una sola pluma de águila. No la pluma del juicio manchada de sangre del jefe de guerra, sino una aún más antigua. Su asta estaba envuelta en bandas de púas de puercoespín teñidas, blancas por la sabiduría, azules por la verdad y doradas por la curación. En el crepúsculo cada vez más intenso, parecía emitir su propia luz suave. «Mi bisabuelo llevaba esto», dijo Black Horse, con voz clara que resonó en el valle silencioso. Lo utilizó para escribir la última paz verdadera entre los pueblos, antes de la época de las balas y las fronteras. El suave ritmo del tambor continuó bajo sus palabras, un latido que conectaba el pasado con el presente. «Más magia india», se burló Clayton, pero su voz denotaba cierta incertidumbre. La placa de su pecho reflejaba los últimos rayos de luz como una estrella moribunda. «No es magia, Marshall», dijo Sara con voz tranquila pero firme. «Es medicina,
La misma medicina que salvó al hijo de Cooper, que ayudó a la esposa de Martínez, que curó las heridas de ambos bandos antes de que olvidáramos cómo escucharnos unos a otros. Avanzó lentamente, con la bolsa de medicinas de su padre abierta en las manos. De ella sacó algo que hizo que las mujeres apaches más ancianas se quedaran sin aliento al reconocerlo. La pluma de la estrella matutina, susurró una de ellas, la que utilizaba en sus curaciones más poderosas. Las dos plumas captaron la misma luz y parecieron hablar entre sí a través de la división. Black Horse asintió lentamente, así que sobrevivió y decidió transmitir su medicina a alguien que pudiera tender un puente entre ambos. Mi padre se ganó su confianza, dijo Sarah, no con la fuerza ni con la astucia, sino con el respeto por su sabiduría. Ella le enseñó que la verdadera curación requiere que ambas partes dejen atrás el miedo. Levantó la pluma. Cada mañana rezo con esta pluma para pedir fuerzas para continuar su trabajo, para demostrar que la sabiduría no entiende de colores, que la curación fluye allí donde se necesita. Sombra de Lobo dio un paso adelante y se colocó entre las plumas, como si se interpusiera entre dos mundos. He visto cómo funciona esta medicina. He visto cómo saca lo mejor de ambos pueblos. La pipa de la paz que compartimos decía la verdad. Hay poder en caminar entre mundos, no solo en defender fronteras. El caballo de águila joven se movió inquieto. Bonitas palabras para un guerrero que se ha vuelto blando. ¿Qué hay de nuestros hijos hambrientos? ¿Qué hay de nuestras tierras robadas? ¿Qué hay de mi rancho?, respondió Cooper. Las incursiones para robar ganado, las granjas quemadas. La voz del tambor se hizo más grave y Caballo Negro levantó la pluma más alto. Hubo un tiempo en que sabíamos compartir estas tierras. La pluma de águila lo recuerda, aunque nosotros lo hayamos olvidado. Vio cómo los curanderos de ambos bandos se reunían en lugares sagrados y compartían sabiduría que nos hacía más fuertes a todos. Esos días han muerto, declaró Clayton, pero Martínez espoleó a su caballo. ¿De verdad?, preguntó el comerciante mexicano mirando de una pluma a otra. Mi esposa vive gracias a la medicina compartida. Mis hijos prosperan porque la señorita Thompson conocía las plantas que curarían su fiebre, plantas apaches, preparadas con los conocimientos de los colonos. Se volvió hacia Clayton. ¿Y si hay algo aquí más antiguo que nuestros miedos? ¿Más fuerte que nuestro odio? Red Horse apretó con fuerza el rifle. Los colonos solo entienden la fuerza. Nos empujan a espacios cada vez más pequeños y luego nos llaman salvajes cuando nos defendemos. Y vosotros asaltáis nuestras casas, replicó Cooper. Robáis nuestro ganado, matáis a nuestra gente. ¿Cómo puede haber paz con aquellos que solo entienden la violencia? Las dos plumas parecían latir con luz propia, como si absorbieran la ira, el miedo y el dolor de generaciones que fluía de ambos bandos. Black Horse comenzó a cantar, una antigua canción de llamada que hizo que los guerreros apaches más viejos se enderezaran en sus sillas de montar. Sarah la reconoció por las enseñanzas de su padre y unió su voz a la de él, las palabras fluyendo con naturalidad a pesar de su complejidad. La voz de Shadow Wolf se unió a ellos, luego otras, voces viejas que recordaban, voces jóvenes que anhelaban algo más allá del conflicto sin fin. El tambor lo entrelazó todo, creando un espacio donde la ira no podía respirar, donde la sabiduría de las plumas de águila podía finalmente ser escuchada. El sol de mañana saldrá sobre la paz o la guerra, dijo Black Horse cuando la canción se desvaneció. Las plumas recuerdan un tiempo en el que fuimos lo suficientemente sabios como para elegir el camino más difícil, el camino de la comprensión. Miró a Clayton. Tu ley es joven, está escrita en papel que se desmorona. Nuestra ley es antigua, escrita a la manera del águila y el lobo,
en la sabiduría de las plantas que curan, en canciones que llevan medicina a todos los que la necesitan. Sarah sostuvo la pluma de Morning Star hacia la oscuridad que se avecinaba. 2 plumas, 2 pueblos, una tierra bajo ellos. Mi padre creía, al igual que Morning Star, que juntos somos más fuertes que separados, que la verdadera ley vive en la sabiduría compartida, en la curación dada libremente, en el respeto ganado libremente. El valle contuvo el aliento. El ritmo del tambor se ralentizó hasta igualarse al latido de un corazón. En el siguiente latido se tomaría la decisión: paz o guerra, sabiduría o miedo, un nuevo camino o el viejo ciclo de la venganza. Las plumas de águila esperaban, testigos de lo que traería el sol del mañana. El primer disparo llegó desde las sombras, rompiendo el ritmo pacífico del tambor. Antes de que su eco se desvaneciera, el caos estalló en todo el valle. El rifle del águila joven respondió, luego el de Cooper, hasta que el aire crepuscular se llenó de furiosos avispones de la muerte. Lobo Sombrío se movió con instinto guerrero, empujando a Sarah detrás de un saliente de piedra. Su escudo, que había llevado sin usar durante 20 años de incursiones, ahora cumplía su verdadero propósito. La dura piel de búfalo, pintada, con símbolos medicinales protectores, los protegía a ambos, mientras las balas rebotaban contra la roca. «Tu propia gente te dispara ahora», dijo Sarah en voz baja, comprobando que la bolsa de medicinas de su padre no estuviera dañada. «Y la mía, a mí. El miedo nos dispara», corrigió Shadow Wolf, estudiando el campo de batalla a través del borde del escudo. El miedo al cambio, a perder lo poco que cada bando aún conserva. Podía ver a Clayton organizando a sus hombres para la carga, mientras Red Horse reunía a los guerreros para un ataque por el flanco. El Consejo de Paz se estaba disolviendo en el mismo derramamiento de sangre que habían intentado evitar. La voz de Black Horse se elevó por encima de los disparos, todavía tratando de llamar al orden con el tambor dañado. Pero ritmos más nuevos y duros se habían apoderado del lugar. Los cascos de los caballos, el estallido de los rifles, los gritos de los hombres en 2 idiomas. Las plumas de águila habían sido guardadas, su sabiduría ahogada en el humo de la pólvora. Sarah tocó la superficie del escudo, trazando con los dedos sus patrones medicinales. «Son símbolos curativos», dijo con sorpresa. «No son magia de guerra en absoluto». Shadow Wolf asintió. «Los pintó mi abuela. Decía que el escudo de un verdadero guerrero debía proteger a todos los que se refugiaran detrás de él, amigos o enemigos. Apartó el escudo cuando más balas impactaron cerca. Nunca lo había entendido hasta ahora. A través de la creciente oscuridad, podían ver a los 2 grupos maniobrando para obtener ventaja. Pero algo no cuadraba. Águila Joven y otros 3 guerreros se habían escapado del control de Caballo Rojo y daban vueltas en círculos en las sombras. En el bando de los colonos, Cooper y otros 2 se habían separado de la formación de Clayton y avanzaban por el borde del valle. «Quieren prender fuego a la cabaña», se dio cuenta Sarah. «Ambos bandos, destruir lo que temen, borrar la posibilidad de la paz». Shadow Wolf también lo vio. El escudo que sostenía en sus manos de repente se sintió más ligero, su propósito más claro. «El trabajo de tu padre está ahí dentro. Las enseñanzas de Morning Star, la medicina de ambos pueblos, todos los puentes que hemos construido». Sarah lo miró a los ojos. «No podemos dejar que lo quemen». Los patrones del escudo parecían moverse en la oscuridad, como seres vivos despertando. Sombra de Lobo recordó las palabras de su abuela mientras las pintaba. El propósito más elevado de un escudo no es proteger al guerrero, sino proteger lo que el guerrero considera sagrado. A su alrededor, la batalla se encaminaba hacia su clímax mortal.
Caballo Rojo y los hombres de Clayton intercambiaban disparos en un espacio cada vez más reducido. Caballo Negro había abandonado el tambor destrozado y ahora ayudaba al apache anciano a evacuar a las mujeres y los niños. El valle, que horas antes había acogido el Consejo de Paz, se había convertido en un cementerio de esperanzas. Pero la esperanza, como la medicina, podía surgir de fuentes inesperadas. «El escudo es lo suficientemente grande para dos», dijo Shadow Wolf en voz baja. Sarah asintió, comprendiendo. «Juntos, entonces, como hemos estado desde la primera canción». Se levantaron al unísono, con el escudo delante de ellos. Sus símbolos medicinales reflejaban las llamas dispersas de las primeras antorchas, pareciendo bailar con una luz interior. Juntos se dirigieron hacia la cabaña, uniendo sus voces al canto curativo más fuerte de Morning Star. El sonido detuvo a Young Eagle en seco, con la antorcha a medio levantar. Al otro lado, la mano de Cooper se congeló sobre su arma. El canto era ahora apache e inglés, antiguo y nuevo, y tenía un poder que hablaba a una sangre más antigua que la rivalidad. «Elijan», resonó la voz de Sarah por todo el valle. «Elijan qué les contarán a sus hijos sobre esta noche. ¿Hablaréis de cómo el miedo consumió la esperanza? ¿O de cómo la sabiduría demostró ser más fuerte que el odio?» Lobo Sombrío levantó el escudo, cuyos dibujos brillaban como estrellas terrestres. «Mirad estos símbolos, pueblo mío. Son marcas que hicieron nuestras abuelas para decirnos que la verdadera fuerza reside en proteger lo que es sagrado. ¿Qué hay más sagrado que la medicina que puede curar a ambos pueblos?» El escudo reflejó la luz de la luna, proyectando sus patrones curativos por todo el campo de batalla. La antorcha de Águila Joven vaciló y cayó al suelo. El cañón del rifle de Cooper se inclinó hacia la tierra. La canción se hizo más fuerte al unirse otras voces. Primero las de los ancianos que recordaban, luego las de los jóvenes que se atrevían a tener esperanza, pero la voz de Caballo Rojo cortó la creciente armonía. «La medicina bonita no detiene las balas, hermano», apuntó con su rifle al corazón del Lobo Sombrío. «Acabemos con esta confusión con la verdad del guerrero». La respuesta de Clayton llegó desde la oscuridad. «Por una vez, estoy de acuerdo con el salvaje. Hay cosas que solo se pueden resolver con acero y pólvora». Los patrones del escudo parpadearon como rayos capturados. Detrás de él, Shadow Wolf y Sarah se enfrentaban a ambos lados de su mundo dividido, cantando la paz frente al argumento final de la guerra. Los dedos de Sarah encontraron el medallón de su madre debajo de su vestido, la última pieza de Filadelfia que aún conservaba. En su interior, dos rostros la miraban desde fotografías desgastadas por el tiempo. Su madre, con un vestido tradicional oriental, y su padre con su bata de médico fronterizo. Entre ellos había añadido una caléndula del desierto prensada, cuyos pétalos amarillos se conservaban como si hubieran capturado la luz del sol. Cuando Red Horse y Clayton apuntaron, abrió el medallón con dedos temblorosos. «Mi padre creía en algo más grande que las fronteras», gritó, sosteniendo el pequeño corazón de plata. Llevaba consigo medicinas de ambos mundos y curaba a cualquiera que necesitara ayuda. Apaches, colonos, mexicanos. El dolor no conoce fronteras. Los motivos del escudo se ondularon a la luz de la luna cuando la voz de Shadow Wolf se unió a la de ella. «Y mi abuela me enseñó que la verdadera curación proviene de caminar entre mundos, no de construir muros entre ellos». Su mano libre tocó la bolsa de medicinas que llevaba en el cinturón. «Estamos aquí para ofrecerte no nuestra rendición, sino un tipo diferente de fuerza». Desde las sombras, Black Horse habló. «Los ancianos están observando, Red Horse. Piensa bien antes de enviar una canción curativa al mundo de los espíritus». «Y tú, Clayton», añadió Martínez, espoleando a su caballo.
¿Cómo le explicarás al gobernador del territorio por qué destruiste a la hija de un médico y el trabajo de toda su vida? ¿Cuántos de nuestros hijos sufrirán sin sus medicinas? El medallón reflejó la luz de la luna, proyectando reflejos plateados por todo el campo de batalla. La madre de Sara lo había llevado durante la guerra civil, manteniendo viva la esperanza mientras curaba a soldados de ambos bandos. Ahora su hija lo sostenía como un faro, dejando que su luz tocara cada rostro por turno. «Mirad dentro de vosotros mismos», suplicó. «Mirad las heridas que todos llevamos, no solo en la carne, sino en el espíritu. ¿A cuántas generaciones envenenaremos con odio antes de recordar cómo curar?» Jan Eagle dio un paso adelante, con la antorcha aún humeando a sus pies. «Yo recuerdo, cuando era niño, mi hermana se estaba muriendo de fiebre. Ningún curandero podía ayudarla. Pero llegó un médico colono y trabajó toda la noche con nuestros curanderos». Sus ojos se agrandaron. «¿Era tu padre?» «Sí», dijo Sara con voz suave. «Y su maestro fue Morning Star, quien lo salvó para que él pudiera salvar a otros. Así es como debe fluir la medicina, de un lado a otro, haciéndose más fuerte con cada intercambio». La cara plateada del medallón reflejaba las llamas y la luz de las estrellas, la tierra y el cielo. Al igual que los motivos del escudo, parecía contener una sabiduría que esperaba ser leída. Clayton bajó ligeramente el cañón del rifle mientras observaba la escena que tenía ante sí. No una bruja y su salvaje, sino una curandera y su protector, juntos frente a la noche. El caballo de Red Horse se acercó, entrando en la luz. «Hablas de curación, mujer, pero ¿qué hay de la justicia? ¿Qué hay de los agravios cometidos contra mi pueblo?» Sara abrió más el medallón, dejando que las fotografías hablaran a través de los años. «La justicia comienza con la verdad, con admitir que la sabiduría fluye en ambos sentidos, que ningún pueblo posee toda la medicina». Tocó la flor prensada entre las imágenes de sus padres. «Caléndula del desierto, tu pueblo enseñó al mío que ayuda a detener el sangrado. ¿Cuántas vidas de colonos ha salvado ese conocimiento? ¿Cuántos niños apaches han vivido gracias a que mi padre compartió sus medicinas?» Los motivos del escudo parecían bailar en armonía con la luz del medallón. La voz de Shadow Wolf transmitía el poder adquirido durante 20 años al mando. «Nos encontramos en una encrucijada, hermano mío. A nuestras espaldas queda el camino de la sangre y la venganza. Ante nosotros, un camino más difícil, que requiere más valor que la batalla». Black Horse se acercó al círculo de luz, con el tambor dañado entre los brazos. «He vivido lo suficiente para ver la sabiduría en lugares extraños, para reconocer la medicina incluso cuando tiene un rostro desconocido». Miró a Clayton. «Tu ley es joven, está escrita en papel. Nuestras leyes son antiguas, están talladas en piedra y viento. Quizás sea hora de que ambas aprendan la una de la otra». El corazón de plata del medallón reflejó el fuego de las estrellas y pareció latir con vida propia. Sara comenzó a cantar de nuevo, pero esta vez no era la canción de Morning Star, sino otra, aún más antigua. La melodía surgió de algún lugar profundo de la memoria, con palabras en apache, inglés y lenguas más antiguas que ambas, llamando a algo más allá del alcance del odio. Shadow Wolf reconoció la canción. Su abuela la había cantado en ceremonias de sanación, diciendo que provenía de la época anterior a las divisiones, cuando la medicina fluía libremente como el agua. Su voz se unió a la de Sara, y los patrones del escudo ondularon en armonía con su música compartida. Una a una, otras voces se unieron. Primero las mujeres apaches más ancianas, luego Martínez y su esposa, y después los guerreros más jóvenes que se atrevían a imaginar un futuro diferente. La canción creció, cambió y se convirtió en algo nuevo y a la vez antiguo.
La luz del medallón tocó rostro tras rostro, revelando lágrimas en mejillas curtidas, esperanza en ojos jóvenes y la posibilidad de cambio en corazones endurecidos. Incluso la placa de Clayton pareció atenuarse mientras la canción se elevaba a su alrededor. El rifle de Red Horse apuntaba ahora a las estrellas, no a los corazones. El valle contuvo el aliento, viendo cómo la noche daba paso al amanecer, viendo cómo el poder del odio se desvanecía ante algo más fuerte, la medicina de las canciones compartidas, la sabiduría compartida, la esperanza compartida. El amanecer los encontró recogiendo hierbas juntos, las mujeres apaches y las esposas de los colonos, con las faldas mojadas por el rocío, mientras se movían por el jardín de Sara y los terrenos salvajes circundantes. El manojo que formaban crecía lentamente, salvia del desierto elegida por las manos curtidas de las apaches, la banda inglesa de los cuidados parterres de Sara, agripalma silvestre que ambos pueblos habían utilizado durante generaciones. Shadow Wolf observaba desde el porche de la cabaña, con su escudo apoyado junto a la puerta como un espíritu guardián. A su lado, Red Horse estaba sentado en un silencio poco habitual, estudiando el trabajo de las mujeres con una mezcla de emociones en el rostro. «Mi madre conocía estas medicinas», dijo finalmente Red Horse, tocando una ramita de salvia del paquete que iba creciendo. «Antes de que llegaran los soldados, antes de que aprendiéramos a confiar solo en las armas, era conocida por su toque curativo». Sara se acercó con cuidado, llevando las hierbas atadas. La luz de la mañana reflejaba hilos plateados en su cabello, signos de la sabiduría adquirida a través de las pruebas. «¿Te gustaría volver a aprender sus métodos? Aquí hay algunos que aún los recuerdan». Red Horse retiró la mano bruscamente, pero sus ojos se posaron en el manojo. Shadow Wolf reconoció la lucha del guerrero, el tira y afloja entre las viejas costumbres y las nuevas, entre el orgullo y la curación. Él mismo había recorrido ese camino, no hacía mucho tiempo. Desde el jardín, la esposa de Martínez gritó emocionada, sosteniendo una planta con flores poco comunes. Las mujeres apaches se reunieron a su alrededor, compartiendo sus conocimientos en 2 idiomas. Las hierbas que recolectaban se repartirían entre ambos pueblos y se llevarían a lugares de curación a ambos lados de las líneas imaginarias que los hombres habían trazado en la tierra. Clayton había regresado al pueblo al amanecer, con la placa menos brillante y sus certezas sacudidas por los acontecimientos de la noche. Pero había dejado atrás una promesa. Mientras se mantuviera la paz y la curación beneficiara a ambos pueblos, mantendría a sus hombres alejados de este valle. «No será fácil», dijo Lobo Sombrío, observando a las mujeres trabajar. «Hay muchos en ambos bandos que prefieren los viejos odios, que encuentran consuelo en ver solo enemigos. Como yo». La sonrisa de Caballo Rojo no tenía nada de humor, pero tal vez sí un atisbo de comprensión. Quizá por eso los ancianos dicen que la medicina más difícil de tragar es la verdad sobre nosotros mismos. Sara ató el manojo de hierbas con tiras de tela roja y blanca, los colores de ambos pueblos entrelazados. La brisa matinal llevó su fragancia mezclada por todo el valle, una promesa de nuevas posibilidades. Young Eagle apareció en el jardín con los brazos llenos de plantas recién recolectadas, aprendiendo de las mujeres la forma correcta de cosechar y las canciones que debían cantarse. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo Sara en voz baja a Shadow Wolf, «de ver la medicina fluir de nuevo entre los pueblos, de ver la curación hacerse más fuerte que el odio». Sombra de Lobo tocó el manojo de hierbas con delicadeza y Estrella Matutina sonreiría al ver que sus enseñanzas florecen en nueva tierra. Miró a Caballo Rojo. «Hay poder en esta medicina, hermano, diferente de la medicina de la guerra, pero no menos fuerte».
Caballo Rojo se levantó lentamente, con el orgullo del guerrero luchando con su nueva comprensión. Los jóvenes nos observan, dijo. Lo que hagamos aquí determinará su camino. Su mano se movió hacia la flecha rota que aún llevaba en el cinturón. Quizá sea hora de que aprendan más de un tipo de fuerza. Desde el jardín llegaban risas. La hija menor de Martínez jugaba con un niño apache, ninguno de los dos lo suficientemente mayor como para saber que debían ser enemigos. Recogían pétalos de las caléndulas de Sara, imitando a sus madres en la recolección de hierbas con inocente alegría. El aroma del manojo se hizo más intenso en el aire cálido, y cada hierba añadía su voz a la canción medicinal. Shadow Wolf recordó las enseñanzas de su abuela sobre cómo las plantas curativas crecían más fuertes juntas, cómo diferentes medicinas podían combinarse para crear algo más poderoso que cada una por separado. Empezamos poco a poco, dijo Sara leyendo sus pensamientos. Un ramillete de hierbas, un jardín compartido, niños jugando juntos. El resto vendrá con el tiempo si lo cuidamos con esmero. Red Horse tocó el ramillete de hierbas por última vez antes de volverse hacia su caballo que lo esperaba. Le contaré al consejo lo que he visto aquí. No todos escucharán, pero algunos recordarán las costumbres antiguas, los caminos mejores. Mientras se alejaba, las mujeres continuaron con su trabajo, y sus voces se alzaron en canciones compartidas de reunión y gratitud. El manojo de hierbas pasó de mano en mano, enriqueciéndose con cada adición, convirtiéndose en algo nuevo y a la vez antiguo, como la paz que se atrevían a cultivar en este valle entre mundos. La manta nupcial creció bajo muchas manos. Las mujeres apaches trabajaban junto a las esposas de los colonos, entrelazando con sus dedos los patrones de dos mundos. La lana procedía de las ovejas de Sara, hilada y teñida, según las tradiciones, de ambos pueblos. Índigo de las rutas comerciales de los colonos, ocre rojo de las tierras sagradas de los apaches, amarillo de las plantas compartidas del desierto. En el centro de la manta surgió el patrón curativo de Morning Star, los dos espíritus danzando, pero ahora rodeado de nuevos símbolos que hablaban de puentes construidos y fronteras cruzadas. El patrón de rosas de la abuela de Sara, procedente de Filadelfia, se unía a los diseños de rayos apaches. Las cruces cristianas se entrelazaban con ruedas medicinales. Cada mujer que trabajaba en ella añadía sus propias plegarias, sus propias esperanzas para el futuro, creando algo nunca antes visto en estas tierras. Algunos dicen que está prohibido, murmuró Águila Joven a Lobo Sombrío mientras observaban a las mujeres trabajar. Guerreras apaches y colonas, mezclando sangre y tradiciones. Lobo Sombrío tocó la bolsa de medicinas de su abuela. Muchas cosas que antes estaban prohibidas, los ancianos ahora dicen que debemos recordar, como la paz entre los pueblos, como la sabiduría compartida en lugar de acaparada. Black Horse se acercó, llevando el tambor ceremonial remendado. El agujero de bala había sido tapado con un trozo de cuero del escudo, creando una nueva voz que de alguna manera cantaba tanto a la herida como a la curación. En la antigüedad, dijo, los matrimonios entre tribus eran algo sagrado, una forma de tender puentes que la guerra no podía romper. Las canciones de las mujeres llenaban el aire mientras trabajaban, melodías apaches con letras en inglés, himnos de los colonos entretejidos con frases apaches. La esposa de Martínez les había enseñado una bendición mexicana para bodas que hablaba de dos ríos que se unían para formar algo más fuerte que cada uno por separado. Sara se sentó entre ellas, aprendiendo sus costumbres mientras ellas aprendían las suyas. La primera manta que había tejido para Lobo Sombrío había sido un regalo de esperanza. Esta era una declaración, no solo de amor entre dos personas, sino de la posibilidad de dos pueblos. Al gobernador del territorio no le gustará, dijo Cooper, que había salido a caballo para presenciar la confección.
Ahora tenía la mirada más suave, recordando cómo las medicinas de Sarah habían salvado a su hijo. A Clayton tampoco. Dicen que la mezcla trae debilidad. Mira allí, dijo Shadow Wolf, señalando a los niños que jugaban, apaches y colonos, aprendiendo los juegos de los demás y compartiendo sus idiomas con la gracia natural de los inocentes. ¿Ves debilidad o fuerza creciendo como la hierba en primavera después de la lluvia? Los dibujos de la manta parecían cambiar con la luz de la tarde, contando historias diferentes según cómo se miraran, al igual que la paz que estaban construyendo. Era necesario observarla desde múltiples ángulos para apreciar toda su belleza. Red Horse llegó a caballo al atardecer, liderando a un pequeño grupo de ancianos de la tribu. Llevaban paquetes envueltos en cuero ceremonial, objetos sagrados que no se veían desde la última época de paz. El consejo ha hablado, anunció. Recuerdan cómo los matrimonios construyeron puentes entre los pueblos. Dicen que quizás sea hora de recordar también otras costumbres antiguas. La mujer apache más anciana dio un paso al frente, con el rostro surcado por los años de dolor y esperanza. De su paquete sacó una cesta nupcial tan antigua que sus motivos hablaban de tiempos anteriores a las divisiones. «Mi bisabuela llevaba esto», dijo en apache, y luego lo repitió en un inglés cuidadoso. Se utilizó cuando el pueblo hizo la paz por primera vez con los navajos, a través del matrimonio y el intercambio de medicinas. Sarah aceptó la cesta con la debida reverencia, reconociendo su importancia. Dentro de su cabaña, la Biblia de su padre yacía abierta en la página donde él había colocado flores de las plantas sagradas de ambos pueblos. Al día siguiente, ambos objetos desempeñarían su papel en una ceremonia que se inspiraría en todas las tradiciones, construyendo algo nuevo a partir de fundamentos antiguos. La manta nupcial estaba casi terminada, lo suficientemente grande como para envolver a dos personas con espacio de sobra. Al igual que el valle, se había convertido en un lugar donde las diferencias se encontraban y se transformaban en armonía. Cada patrón contaba una historia. Aquí, el día en que Shadow Wolf escuchó por primera vez la canción de Sarah. Allí, la noche en que compartieron la pipa de la paz. Aquí, la mañana en que las mujeres se reunieron por primera vez para recoger hierbas. Cuando era niño, dijo Black Horse, pasando sus dedos curtidos por la lana, los ancianos hablaban de una época en la que nuestra medicina más poderosa provenía de aprender las costumbres de otros pueblos. Decían que la sabiduría, como el agua, debía fluir libremente para seguir siendo dulce. Miró a Shadow Wolf y a Sarah. Quizás sabían que este momento volvería. Al caer la tarde, llegaron más personas. Familias apaches, colonos, comerciantes, mexicanos. Traían comida preparada según tradiciones mixtas, medicinas de huertos compartidos, canciones que pertenecían a todos y a nadie. La manta nupcial pasó de mano en mano, y cada persona añadió una plegaria, una esperanza, una bendición para el futuro. Shadow Wolf y Sarah permanecieron juntos mientras aparecían las primeras estrellas, envueltos en el abrazo de la manta. A su alrededor, dos pueblos que habían sido enemigos ahora compartían comidas y medicinas, historias y canciones. No era perfecto, todavía había miradas duras, distancias cautelosas, viejas heridas que sanaban lentamente, pero era un comienzo. Al igual que los patrones entretejidos de la manta, estaban creando algo nuevo, ni apache, ni colono, sino una forma de caminar entre mundos que los hacía más fuertes a ambos. El bastón del viejo narrador pasaba de mano en mano a la luz del fuego, con la superficie desgastada por generaciones de caricias. En la madera antigua había tallados símbolos que hablaban de la época en que el odio se convirtió en sanación, cuando dos pueblos encontraron la fuerza en la unidad en lugar de en la división.
En la parte superior colgaban plumas de águila, una del Consejo de Paz de Caballo Negro y otra del paquete de medicinas de Estrella Matutina, a las que se habían añadido otras a lo largo de los años. «Cuéntanoslo otra vez», suplicaron los niños, los colonos y los apaches sentados juntos en el círculo vespertino. «Cuéntanos de Lobo Sombrío y Sara, de cómo se salvaron las costumbres medicinales». La anciana que sostenía el bastón sonrió, tocando sus tallas con dedos expertos. Su rostro mostraba ambos linajes. La fuerza apache y la elegancia de los colonos se combinaban en unos rasgos que se habían vuelto cada vez más comunes en el valle durante los últimos 30 años. Era la nieta menor de Sara y Lobo Sombrío, guardiana de las medicinas de ambos pueblos y portadora de sus historias. «Todo comenzó con una canción», dijo en ambos idiomas, tal y como requería la historia. Un guerrero entrenado para la guerra escuchó la curación en la voz de una mujer colonizadora. Y como fueron lo suficientemente valientes como para elegir un camino diferente, lo suficientemente sabios como para recordar las costumbres antiguas y lo suficientemente fuertes como para enfrentarse al miedo, construyeron este lugar donde la medicina fluye libremente, donde la sabiduría no conoce fronteras y donde los niños aprenden todas las canciones de sus abuelos. Los grabados del bastón reflejaban la luz del fuego, cada uno de ellos un capítulo de la transformación del valle. Allí estaba la flecha rota que marcó la primera elección de Shadow Wolf por la paz. Allí estaba el cuenco medicinal que dio inicio al intercambio de métodos curativos, el escudo que protegía la esperanza, el medallón que guardaba los recuerdos, la manta que tejía las tradiciones. Todos tenían su lugar en la historia y en el bastón. Algunos todavía lo llaman el Valle de las Brujas, continuó el narrador, y otros dicen que está embrujado por espíritus pacíficos, pero aquellos que necesitan curación encuentran aquí su camino, como siempre lo han hecho. Las madres apaches enseñan a las hijas de los colonos las antiguas plantas medicinales. Los médicos colonos aprenden canciones curativas de los ancianos de la tribu, y en el jardín que plantó tu abuela Sara florecen juntas flores de ambos mundos. Pasó el bastón al siguiente narrador, como exigía la tradición. La nueva voz retomó el relato. No somos ni uno ni dos, sino algo nuevo, nacido del coraje, sostenido por la sabiduría, que se hace más fuerte con cada generación que elige recorrer el camino de la paz. Por encima del círculo, las estrellas giraban siguiendo sus antiguos patrones, presenciando la historia como habían presenciado su comienzo. En el viento nocturno, quienes escuchaban con atención aún podían oír los ecos de aquella primera canción curativa, aún podían sentir la presencia de aquellos que se atrevieron a imaginar un camino diferente. El bastón del narrador continuó su viaje alrededor del fuego, llevando consigo su propia medicina, la medicina de la memoria, de la esperanza, de la sabiduría transmitida, y en sus tallas, la historia de amor de Shadow Wolf y Sara quedó entrelazada para siempre con la historia más amplia de cómo el odio podía transformarse en armonía, cómo los muros podían convertirse en puentes, cómo la curación más profunda brotaba de las heridas más profundas.